uno iba a la secretaría y salía la de la ventanilla con el crayón y nos decía, esta puede pasar, esta no, va a ser ahora igual pero con inteligencia artificial. Uno va a cargar las denominaciones y la inteligencia artificial va a decir, esta denominación está disponible o no, y si no está disponible ya ni nos la van a recibir. O sea, por lo menos vemos que la autoridad sí tiene algunas ideas que van a cambiar. El problema es que todos los cambios requieren tiempo y siempre los diseños son caóticos en las notarías, porque a los clientes se les ocurre que creen que el mundo se va a acabar el 31 de diciembre, pero en fin. Entonces, lo que les quiero comentar es que por lo menos son temas que están atendiendo, sobre todo por nuestra presidenta, y que hemos tenido la oportunidad de estar en este acompañamiento en todas estas actividades, y que sepa que se está trabajando por el notariado en ese sentido. Entonces, sí están los problemas, pero ya nos preocupamos, hay que ocuparnos, y nos estamos ocupando de ellos, ¿no? Entonces, aprovecho el tema de las denominaciones y el tema de la regla miscelánea. Esperemos tener el martes, por lo menos, decirles si nos recibieron y nos vieron bonito, para después nos digan que nos dan una solución, ¿no? Sí, porque adicionalmente incrementa el costo de la escritura. Fíjate, Miguel, te voy a comentar. Déjame. Tenemos ahorita una regla de lo que vamos a ver con autoridades. Nunca atacar. En la reunión con Javier Corral nos dijo, ¿saben por qué los escucho? Porque no me critican. Así de claro. Dijo, el día que alguien me critica, ya ni lo creo. Así de cínico fue la relación con él. Fíjense ustedes cómo empezamos nosotros la petición a la autoridad. Este es el documento. Posicionamiento, bueno, nota informativa, referencia a reforma de la regla 2.7.144 de la resolución miscelánea fiscal. Posicionamiento. El notariado mexicano reconoce la importancia de las reformas y actualizaciones de la resolución miscelánea fiscal, así como apoyamos cualquier esfuerzo de la autoridad para el fortalecimiento de la hacienda pública. Por ello, buscamos hacer propuestas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes sin afectar la recaudación. ¿Qué te decía la autoridad? Te vengo a proponer algo que no te afecta a la recaudación, que estás encareciendo y que está haciendo más difícil el cumplimiento de la obligación. Por eso esperamos que nos escuchen, porque si le dijéramos, oye, bájate del 10 euros, del 35 al 30, nos van a decir, ahí está la puerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Ser propositivos con la autoridad. Te vengo a decir que no te vengo a afectar tu facultad de captar recursos, que te estoy facilitando que el contribuyente no tenga que hacer, porque como en las notarías es llenar un renglón más, pero digamos la gente ahora tiene que pagar un avalúo donde no lo tiene que pagar. Van a seguir diciendo que el notario ya no es caro, que es más carero, que eso es el problema. Porque, por ejemplo, no tuvimos otra reforma, la ley del notariado, que nos obliga a tramitar alertas inmobiliarias que implican 1,100 pesos más por cada operación. Yo le tengo que avisar, por ejemplo, al papá que voy a presentar un preventivo porque le va a donar a su hijo. O sea, en todas las operaciones, si no me aceptan el preventivo o el primer aviso o aviso cautelar, si no tengo alertas inmobiliarias. Y luego vamos a suponer que bajemos el costo precisamente con los peritos, porque con los corredores no se puede estar chiflados. Vamos a suponer que lo bajemos a 3,000 pesos por avalúo, 5,000 pesos por avalúo, pues es un costo más para el contribuyente, ¿no? Entonces, qué bueno que se está trabajando. No tengo la menor duda de que van a tener éxito porque tienen muy buenos oficios, tanto nuestra presidenta como tú, Ricardo. Y luego, una de las obligaciones más importantes, que la verdad es penoso ver que todavía hay compañeros que no emiten el CFDI de honorarios con complemento y dejan en un total estado de indefensión al contribuyente que compró un terreno en 100,000 pesos y ahora lo está vendiendo en 120, por poner una cifra, pero no le dieron el complemento, no le dieron el CFDI con complemento. No tiene costo. ¿Saben cuál es el costo de esa persona? 10,000 pesos, el 10%. Entonces, pues imagínense qué problema estamos causando los propios notarios. Ya no digamos las empresas, porque hay muchas empresas también que no han emitido el correspondiente CFDI y que ya están cerradas, ya están liquidadas, ya no hay forma de que lo emitan, no van a reincorporarse otra vez al Registro Federal de Contribuyentes para emitir un CFDI. Definitivamente no lo van a hacer, y hay ocasiones en que el notario que hizo la escritura ya falleció, ya hizo el enroque con el hijo, ya solicitó, ya renunció, etcétera,
y entonces no hay forma de conseguir un complemento. Y bueno, pues le tienes que decir al contribuyente, ¿sabes qué? Pues no tienes costo. ¿Por qué? Eso, otra cosa que sería interesante, Ricardo, ya sé que le estoy pidiendo, son cartas a Santa Claus, ya se ha comentado en varios foros, ¿por qué no abrir más el abanico de las posibilidades de hacer CFDI de operaciones que no tienen? ¿Por qué no nomás del 2014, sino del 15 y 16, por ejemplo? 2 añitos más, porque nos encontramos con muchas operaciones. A mucha gente no le cayó el 20, que desde el 14 se cambió todo el sistema tributario en México y llegamos a la... Es que ahí sí le afectas la contribución. Pues sí, pero le informas. Pero le informas de utilidad, ¿por qué quieres que cobre menos? Pero le informas. No, yo te lo entiendo, pero nosotros ahorita tenemos muy claro, ahorita vamos a platicar, pero tenemos analistas políticos atrás ahorita. Y mucho de lo que nos dicen es, no vas a pedir cosas que políticamente por eso son creo que correctas. eran las cartas más a Santo Claus. No, porque es que soy consultor de cartas a Santa Claus. ¿Cuántas tengo todavía? A ver, ¿cuántas decir, puedo pedir? El día que fuimos a Economía nos trataron muy bien, la verdad, súper amables, y les empezamos así porque nuestra presidenta dijo, bueno, queremos ver esto. Y dije, ya acabaron el tema, así yo tengo mi carta a Santa Claus. Y le dije, usted me dice, ¿hasta dónde llego? Dije, tenemos problemas ahorita con el RUG, necesitamos capacitación con contratos anteriores, concedido. Dije, tenemos problemas con el SIGER 1 en la migración al SIGER 2, me dice, concedido. Entonces ya mal que bien fuimos viendo, nos dijeron, por favor, eso vamos a partir de enero. Dijimos, perfecto, nada más nos van dando ustedes fecha y lo vamos viendo. Pero tal cual como dice como yo con las autoridades, yo ya tengo mi carta Santa Claus, usted me dice hasta dónde me da o no me da, ¿no? Entonces que el pedir no empobrece, no, ya lo tengo. El dar es lo que aniquila. Okay. Entonces, esto del CFDI, todavía algunos contribuyentes se van recordándonos a la progenitora porque le decimos, como no tiene CFDI, señor, pues no tiene derecho a deducir absolutamente nada más que el 10%, que es la opción que da el 121 fracción primera de la ley. 10% del valor de la enajenación. Es todo lo que tiene derecho a deducir cuando no tenemos el CFDI, cuando son operaciones del 2014 en adelante. El 1 de abril, para algunos es el 1 de mayo, pues da casi lo mismo, un mes más, un mes menos, ya después de 11 años, de 10 años, casi 11, y todavía hay compañeros que no emiten CFDI, eso es inaceptable. Y finalmente, debemos de entregar declaranot con acuse de recepción al contribuyente para que él a su vez se lo entregue al contador para que le haga la declaración anual o la informativa de ingresos exentos, etc. Y ahí es donde yo les digo, a ver, porque yo cobro generalmente a los contribuyentes, a los enajenantes, 2,000 pesos, 3,000 pesos de honorarios, y me reclaman, no, el que está obligado a pagar honorarios es el comprador. No, señor, yo también a usted le estoy prestando servicios. Es que la ley lo obliga, sí, pero en ninguna parte dice que se lo tengo que prestar ese servicio gratis. De manera que si usted no me paga, pues no le entrego el declaranot y pues a ver cómo le hace su contador. Y pues es una postura personal, no me lo dejen allá cada quien que lo maneje, ¿no? La que sigue, por favor. Pero el vendedor está recibiendo la lana. El comprador es el que tenía que pagar el avalúo. Ok. Diferentes obligaciones cuando el enajenante es un residente en el extranjero. La primera es la misma, análisis de documentación. Acuérdense, aquí lo que importa es la residencia fiscal, no la nacionalidad, porque mucha gente confunde los dos conceptos. Independientemente que tengan la nacionalidad mexicana, si eres residente fiscal en el extranjero, tributas de acuerdo con el título 5 de la ley, residentes en el extranjero, porque no grava la nacionalidad, grava la residencia fiscal, ¿ok? Entonces la primera obligación que tenemos o actividad que debemos de generar es análisis de documentación. ¿Tiene obligación el residente del extranjero de estar inscrito en el RFC en México? Pues no, porque precisamente no es contribuyente en México. Entonces, ¿podemos manejar su RFC genérico? Sí. ¿Pasa el CFDI con complemento? Sí.
cuando es residente en el extranjero, no hay problema. Y ese es el RFC genérico de personas físicas, el de personas morales es muy parecido. Y luego, análisis de comprobantes de deducciones. Aquí es cuando más cuidado deberíamos de tener, porque el residente en el extranjero te deja el monto del impuesto y ya no lo vuelves a ver. Es un pago definitivo. ¿A quién le va a requerir la autoridad? Pues al notario. No le puedes decir ahí, no puedes irte al Tribunal de Justicia Administrativa y argumentar que tú no eres el contribuyente y por lo tanto tienes que requerir al contribuyente. Pues no, porque pues es un residente en el extranjero, ¿dónde lo vamos a pescar? Entonces es donde más cuidado debemos de tener, ¿no? Análisis de comprobación de deducciones, por eso tenemos que tener cuidado. Cálculo o liquidación, ok, acuérdense que los residentes del extranjero tienen dos opciones: 35% sobre la ganancia que calculan tomando en consideración las mismas deducciones a que se refiere el título cuarto, capítulo cuarto, y sobre la ganancia el 35% o el 25% sobre el ingreso sin deducción alguna. Bien, siempre hay que hacer el ejercicio a ver cuál de los dos, en cuál de los dos paga menos. Esa es nuestra obligación, porque las leyes del notariado obligan al notario a ser asesor de los usuarios del servicio humano. Que requiere autorización judicial para vender bienes de menores por parte de quienes ejercen la patria potestad. Entonces, ¿para qué necesitan autorización judicial? Para que venda la albacea. Ah, ok. Para que venda la sucesión. La sucesión será la contribuyente en ese caso. Se tomará como un solo contribuyente. La sucesión tiene domicilio fiscal. Bueno, ese es el tema. Hay dos opciones, el reglamento te da dos opciones: o vende la sucesión y es un solo contribuyente, o venden los herederos y acumulan cada uno en forma individual. En ese caso, los residentes en México se les calcula como tal, y a los residentes en el extranjero se les calcula como residentes. Aunque sea, es más, el primer ejemplo que traigo, que ahorita lo vamos a ver, precisamente prevé ese caso. Ahí creo que hay temas importantes, lo que está diciendo Miguel. A la ley fiscal no le importa la nacionalidad, le importa la residencia. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es residencia fiscal. Entonces, se presume por una ley del código que la persona física mexicana es residente fiscal en México, pero es una presunción que admite prueba en contraria. Entonces, aquí es importante, porque en el ejemplo vi muchas cosas quizás un poquito rebuscadas. Aquí no me importa si nacieron allá y más, me importa que viven allá y son residentes fiscales allá. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un cliente desarrollador mexicano que se fue a Estados Unidos en la pandemia. Lo tuve que sacar de Estados Unidos en la mitad del embarazo de su esposa porque iba a rebasar la mitad del año de residencia fiscal allá y por lo tanto era residente fiscal allá y vendiendo bienes en México no le apliqué la ATO. Entonces, y solo está vendiendo 500 departamentos. ¿Qué hice? Lo saqué y no vio a su hijo nacer. Así de claro. Pero le dije, si no te va a costar unos cuantos millones. Entonces aquí es importante la residencia. Y, ojo, entiendo que hay una autorización judicial, pero no contamina una autorización judicial con lo fiscal. Ahorita por eso pregunta Rafa, normalmente en Ciudad de México en 1717 dice, el albacea es un administrador de bienes ajenos, no un dominador de bienes ajenos, por lo tanto, o vienen todos agarrados de la mano con el albacea a vender o en su defecto autorización judicial. Ojo, el otro dije en Coahuila requiere las dos. Entonces, por eso yo ahorita le pregunté a Rafa, aquí es una u otra, supongo que están con el autorización judicial, porque quizás no todos los herederos están viniendo de la mano a decir, estoy de acuerdo con la venta, o quizás estoy en un supuesto de la llamada venta de sucesión para pago de deudas mortuorias o deudas de gastos de conservación, de alimentos, etc. Entonces, ahí el tema que hay es uno, la autorización judicial se tenga o no. Aquí lo importante es que hay un residente en el extranjero. Si yo tengo 3 de ellos residentes en México, exentan el ingreso por herencia. Los otros 2 son residentes allá y no están exentos en el ingreso por herencia. Primera. Segunda, porque es algo que quizás no tienen en el radar. Segunda, por la venta, 3
van a tener cálculo como título cuarto, capítulo cuarto, y pueden tener una tasa inferior al 35, que seguramente va a ser el caso. Los otros dos, o va a ser, como nos dijo Miguel, o el 25 del ingreso de cada quien o el 35 de la utilidad de cada quien. Entonces es bastante gravoso ese ejemplo, y ahí vamos a tener el caso de que unos van a tributar de una manera y otros de otra manera. Y un tema, si es frente de sucesión, no hay exención de casa habitación. ¿Sí? Porque ahí porque no es persona. La sucesión no vive en ninguna parte, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en ese caso solamente le pagamos a la federación. Esa es una de las diferencias también. Hay que tener en cuenta que cuando se trata de impuesto a la renta por residentes en el extranjero, solamente se le paga a la federación. A la entidad federativa no se le paga nada. Cuando se trata de impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, también solamente se le paga a la federación. A la entidad federativa no se le paga nada, ¿verdad? Ok. El CFDI de retención, que para nada le va a servir porque es pago definitivo, pero nosotros lo tenemos que hacer de cualquier manera. Llenado y envío de declarador lo tenemos que hacer aunque sea residente en el extranjero. Tenemos que hacer llenar y enviar el declarador. CFDI de honorarios con complemento, porque es el que le va a servir al adquirente, enajenante residente en el extranjero, adquirente residente en México. Ese CFDI con complemento es el que le va a servir como costo cuando venda. ¿De acuerdo? Adelante. Ok. Casos atípicos. Estos ya sé que algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no, pero creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo. El vendedor es casado con un extranjero que no solicitó permiso o no celebró el convenio del 27 constitucional para adquirir inmueble. A la hora de la venta están separados, divorciados o ya se murió el cónyuge o la cónyuge del extranjero. Lo requieres para que firme la escritura de enajenación. Es obligatorio que firme. Es dueño, es dominador, como dice Ricardo, del bien. Si no solicitó permiso, artículo 27 constitucional, máxima ley en nuestro país. Yo creo que no. Yo creo en Dios. No, creo que fiscalmente estás, coincido contigo al 100. Me preocuparía que si hay un matrimonio, que es un matrimonio en el extranjero, como puede ser California, yo creo que es muy común que los exámenes se ponga California, porque California solo regula la sociedad conyugal. Por el acto civil tiene que venir, por el acto fiscal la historia es otra, ¿no? Bueno, yo no coincido, porque para mí sí entra el patrimonio de la sociedad conyugal desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista de la dominación del inmueble, porque no se solicitó el permiso por parte del cónyuge extranjero. Ese es mi punto de vista, ¿no? Por eso les digo, algunos estarán conmigo de acuerdo y otros no. Pero ahí en ese caso, ¿en qué es que en el caso de la sociedad conyugal, digo, ¡salud! No te enojes, Ricardo. No está de acuerdo que esto no. No, en el caso de la sociedad conyugal, mexicano con extranjero, que yo creo que es el caso, sí. Si se adquiere, no tiene problema. De hecho, la jurisprudencia ya lo ha aclarado. Más bien es en el momento en el que se hizo la disposición. Exactamente. Okay. El recurso pertenece a la sociedad conyugal, el total de la venta. Sí. Entonces el mexicano tendrá que darle su 50% desde el punto de vista económico al extranjero. Y yo pongo un solo vendedor, nada más. Ese es el otro tema. Okay. Vende matrimonio y solo uno de ellos va a recibir el ingreso. Pues no sé por qué lo puse ahí, pero ustedes díganme. Pues depende del régimen patrimonial que tengan en su matrimonio. Hay más bien, en términos generales hay 5 personas que utilizan 2, ¿verdad? Pero ahí más bien el problema sería a posteriori, ¿no? Es decir, ¿cómo justificas el paso de un cónyuge al otro? Ahí puede haber otra consecuencia. Yo lo hago constar en la escritura que adquirió casado sociedad conyugal con el señor fulano de tal, y por eso justifico que son 2 enajenantes, o 2 que tienen derecho a abstención, ¿verdad? En relación al acta de matrimonio en la venta, si mi colega no lo hizo en la compra,
Normalmente lo hago también en la compra, cuando menos en las generales. Régimen patrimonial casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la señora fulana de tal. Algunos no les gusta porque fueron acompañados por la asesora a la hora de la compra. Soltero, ¿eh? Okay. Así te llegan los expedientes, solteros, Okay. que son casados. Esto bueno. También otro tema polémico es la exención de la venta de la casa habitación. Ingresos, hay que ver desde el título del artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta respecto de los siguientes ingresos. Entonces son ingresos exentos, todos los que enumeran ahí las 29 fracciones del 93, ¿no? Entonces, y luego viene en la 15, derivados de la venta de la casa habitación, y eso también es un tema polémico. A ver, ¿cuántas casas habitaciones puede tener una persona? Ustedes me van a decir, pues nomás vive en una. Pues no, pueden vivir en 3. Imagínense una persona que vive en Colima con su familia, pero trabaja en Guadalajara y tiene otra casa en Guadalajara donde vive toda la semana, y en Comala tiene una quinta a donde se va cuando llega aquí en Colima, convivir el sábado con su familia y los domingos se van a Comala. ¿Cuántas casas de habitación tuvo? 3, ¿verdad? Entonces, ¿me tienen que justificar que viven ahí? Pues no. Para mí la limitación es, y debe ser objetivo, el criterio objetivo es el límite en UDIs, que son 700,000, que ahorita son como 3,800,000 más o menos, y la frecuencia. Una vez a cada 3 años puedes exceptar ingresos hasta 700,000 UDIs por venta de casa habitación. Entonces, a veces a mí yo veo hasta de más los requisitos del reglamento, pero pues ahí está, y hay que cumplir con ellos, no me hagan caso. Cumplan con todos los requisitos del reglamento, por favor. Son nada meras lucubraciones y cartas de Santo Claus. Entonces, otro tema también polémico, el CFDI de pago de energía eléctrica, ¿tiene que tener registro federal de contribuyentes? Pues yo creo que no, porque no se está utilizando como una deducción, es documentación comprobatoria, nada más. El mismo 29 permite que se utilice documentación comprobatoria, pero dice, no será deducible. Pues claro, no lo estoy utilizando como deducible. Yo coincido contigo, o sea, ¿por qué no aplicar las reglas de la deducibilidad de una exención? Y segunda, ¿cuál es la razón de origen de esa norma? Lo que están buscando de origen es, oye, quiero el recibo que llega por correo, porque si tiene acceso a la correspondencia de la casa es que ahí puede vivir. Y el otro es un CFDI que me llegó por internet. ¿Y si está el nombre de la suegra? Por eso, aquí tampoco. ¿Por qué? A ver, dice, la documentación comprobatoria enumerada en las fracciones anteriores podrá estar a nombre del contribuyente o de sus ascendientes y descendientes en línea recta o de su cónyuge. ¿Y que no el Código Civil Federal reconoce 3 tipos de parentesco? ¿No? El parentesco consanguíneo, el parentesco por afinidad y el parentesco civil. ¿Y qué legislación se aplica supletoriamente a la legislación fiscal? El Código Civil Federal, ¿no? Yo difiero, yo nunca aceptaré la deducción de la suegra. Pero lo bueno del derecho es eso. Que cada quien en la soledad de su oficina valore, porque si la aplica, el notario ciudadano lo va calculado. Oye, depende si mal calculado. ¿La suegra de quién? Depende de cómo se pone la suegra. Entiendo que hay colegas que piensan así como tú, muy respetable, pero yo te voy a decir una cosa: ¿por qué me voy a comprar los riesgos o problemas del tren si no le van a dar los míos? Tengo que tener argumentos suficientes para defenderlo, ¿no? Eso es todo el tema. Voy para atrás. Yo te convenció que no, y vuelvo al análisis. El parentesco consanguíneo es de ida y vuelta. El parentesco por afinidad solo es de ida. Ejemplo: civilmente, ¿quién es mi cuñado?
Si yo estuviera casado, el hermano de mi esposa o el esposo de mi hermana, los dos no son mis cuñados simplemente, solo el esposo de mi hermana, porque dice que el parentesco por afinidad es que se genera entre el cónyuge y la familia. Porque si no, por ejemplo, los impedimentos que nos dicen para contraer matrimonio o para hacer actos notariales y una serie de cosas, porque entonces tendríamos ahí una serie de sí, se va hasta el segundo grado colateral. Pero yo lo que me refiero es, ojo, estás hablando. ¿Cómo consideramos entonces a mi cuñado dentro del segundo grado colateral? Porque la regla general es los mismos grados que tengo por consanguinidad los tengo por afinidad, ¿no? ¿A quién le estás llamando el cuñado por afinidad? No son todos. Los hermanos de mi esposa. Eso sí, pero no a la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero es, sé que hay quien sí lo piensa así, que dice, si la ley no distingue, ¿por qué distingo? Y todas esas cosas. Creo que está muy claro que la ley fiscal se refiere al parentesco por consanguinidad, y por eso es una excepción. En el caso de las adopciones, porque no toda la república la regula como plena, no, hay plena, se considera como trascendiente y descendiente. Por eso es para los que no reconocen la adopción plena, porque los que lo reconocen ya tienen acta de nacimiento, ya no necesitan tener mayor cosa. ¿Por qué la ley lo aclara y no lo aclara lo demás? Porque aquí sí le quiso decir una extensión al parentesco. Pues te digo que el reglamento, no, esos requisitos del reglamento están de más. Tendrías que ser más objetivo y concretarte a lo que establece la ley, 700,000 UDIs, una vez cada 3 años, etcétera, ¿no? Los requisitos que establece la ley. Pero bueno, esta última supuesto, compra la hija con dinero de cheque del papá, ¿qué hacemos ahí? Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, PLD y fiscal. Yo, en mi oficina, además cobro 2 veces, hago primero una donación de dinero del papá a la hija, y luego a la hora de que la hija compra, hago constar que compran con dinero producto de la donación de su papá, también para efectos civiles. Entonces tenemos 3 cosas: el efecto de PLD, el efecto fiscal y el efecto de ingresa o no ingresa al patrimonio de la sociedad conyugal, ¿verdad? Es interesante que, bueno, vámonos, porque si no vamos a irnos aquí a la serie, ¿verdad? No importa. Ok, seguimos con preguntas frecuentes, respuestas muy raras, muy frecuentes. Procede la extensión del ingreso por 20 casas de habitación realizadas hace más de un año, que ahora se formaliza en escritura pública. No, porque no se declaró en el ejercicio correspondiente, porque no se hizo artefactario público, que es uno de los principales requisitos que establece el 93, fracción 19, inciso A, ¿verdad? Inciso A. ¿Cuál es el costo de terreno y construcción en unidades de un régimen en condominio vertical? Este también es un tema. A ver, ¿cómo me voy con la regla 80-20? Si son 100 departamentos y si yo pongo el edificio me toca el 1% si vendo el terreno y me toca el 1% del precio, yo pienso que es de acuerdo a los derechos de indiviso, ¿no? Pero hay quienes utilizan el criterio 80-20, para mí es un error, pero bueno, como dice Ricardo, cada quien es rey en su notaría y en la soledad de su despacho deciden las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de la unidad que se vende cuando el terreno se aportó a un fideicomiso y le revierten en pago a su aportación una unidad del desarrollo? Ese tema es interesante. La ley en el 121 me permite deducir las inversiones hechas ¿por quién? Por el contribuyente. Entonces yo tendría que irme a ver cuánto costó el terreno que aporté y no a ver cuánto costó la unidad completa, porque normalmente cuando más está sucediendo en Nuevo León, en el área metropolitana, van y compran 3 o 4 casas juntas, las derrumban y luego construyen una plaza comercial y le devuelven o le revierten al que aportó el terreno las casitas, le devuelven unidades, ¿no? le devuelven locales que ahora va a vender. ¿Cuál es su costo?
nomás lo que aportó de terreno, ¿no? Es una de las preguntas favoritas que siempre le gusta recibir a Ricardo. Digamos, yo distinguiría del dueño civil del dueño fiscal. Fiscalmente, yo no le llamaría reversión de entrada, porque así lo manejan. yo revierto, no por supuesto, una cosa sí lo maneja y otra cosa esté bien. Revertir es que me regresen lo que aporté. Si yo doy una cosa y me dan otra, es una comisión, no es reversión. Una, dos. Si yo, vamos a distinguir, creo que la clave es la forma en que se estructura el fideicomiso. Me explico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona aporta el terreno y otra persona aporta construcciones? Ahí está muy claro. El del terreno se construyó el terreno y la construcción con ATO, ¿no? O facturas o lo que sea. Otro ejemplo. Hacemos el símil de una copropiedad, constituimos el fideicomiso. En Ciudad de México, ahorita lo que se tiene que hacer es se constituye el fideicomiso y se aporta el dinero al fideicomiso porque el fideicomiso es el comprador, no recibe aportación. Porque hay un tema. En Ciudad de México, en el fideicomiso inmobiliario para venta a terceros, con queda derecho a reversión, causa ISAI. ¿Cómo evito el doble ISAI? Te explico. Si yo, Ricardo, voy y compro un terreno y luego lo aporto, causa ISAI, y luego lo aporto al fideicomiso con queda derecho a reversión, vuelve a causar ISAI. Solo en Ciudad de México. Entonces es un tema importante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Constituyo el fideicomiso, aporto dinero y el fideicomiso es el comprador de la compraventa por instrucciones del comité técnico, de los fideicomitentes, de que corresponda. Ahí no tengo duda. Compro un terreno y las construcciones se corresponda o por facturas o por ATO o por valor referido, ¿no? ¿Qué pasa si lo que yo hago, que hay una persona bastante famosa en Ciudad de México de un despacho, alguien de apellido Cortina, que le llama la licuadora? ¿Qué pasa si pactamos que el negocio vale 100? Y de los 100, qué coincidencia que tus 20 de aportación los pagas en especie con tierra. Y yo mis 80 los pago en numerario. Traducción mismo del terreno en la tierra, pero no está planteado ese fideicomiso. Es un fideicomiso de inversión, no de desarrollo. Y se hacen las ventas. Y yo le digo al fideicomiso, espérame, yo tengo derecho al 20% del patrimonio del fideicomiso porque yo aporté el 20% aunque lo pague en especie. Denme un departamento. Ahí no es reversión, ni aquí ni en China. Es una transmisión que hace el fiduciario y que ver si causa o no causa impuestos. ¿Genera CFDI? Ese es el tema. Si no tiene actividad empresarial, no te puede generar CFDI. No, pues, no causa. Entonces, el negocio esquema es, oye, entero del fideicomiso, por mis 20 de aportación, me están dando un pago en especie. ¿Sí? Es una transmisión con pago en especie de mi aportación. Y entonces dicen, es que esto es una licuadora. Yo hice un negocio, el negocio vale tanto financieramente y no importa cómo lo paga, cómo me lo devuelva. En mi opinión, ahí hay causación de impuestos. Sin embargo, hay estrategias fiscales que dicen ahí que ahí no hay la causación de impuestos por la famosa licuadora, porque el negocio hizo con la estructura. Pero habrá que cuidar que el fideicomiso tenga esa redacción, porque si no la tiene no va a ser aplicable. Y segunda, yo les diría que bueno que hicieron esa licuadora, pero si yo aporté manzanas y me devuelven peras, es algo diferente a lo que aporté, estoy en el supuesto de causación, ¿no? O sea, de una otra manera se resuelve, para nosotros se resuelve el problema si es un fideicomiso de actividad empresarial. Ahí sí no nos quitan el problema. ¿Cuál es el costo de adquisición de un inmueble adjudicado por remate donde se pagó ISR por adquisición de bienes? Esa es una de las preguntas también favoritas de Ricardo. El tema es cuando no se paga el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, porque acuérdense que la regla 27120 dice no se generará complemento o no se hará complemento en una adjudicación por remate. Y entonces el adjudicatario, comprador, postor, acreedor, como en el carácter que haya sido, que finalmente se queda con el inmueble y ahora viene a venderlo, ¿cómo justifica su costo de adquisición? Aunque Heriberto Castillo no esté de acuerdo conmigo, yo pienso que es
comprobante de la audiencia de remate, donde el juez dio el martillazo y se declara adjudicado en tal cantidad a tal postor o al acreedor o al que haya sido. Fíjate, Miguel, lo que dices. Adjudicar, nos dice el maestro Zamora Valencia, dice el diccionario Escriche, es que el juez declara de viva voz quién es el adquirente, y por eso él tiene un artículo muy interesante, en descansa mi maestro, que en el ámbito fiscal el impuesto se causa al momento de la escritura y no en otro momento. Yo tengo primero que se finca el remate, luego el juez pide pónganse el voto de disposición y apruebe el remate, luego páguese el saldo del precio, luego otórguese la escritura y por un error de la reminiscencia de la ley hipotecaria española entréguese la posesión. ¿En cuál de los 5 momentos permite? Persona Bautista dice muy sencillo, aplica las reglas de la compraventa porque es una compraventa judicial en el momento que el juez dice lo que tú dices, aquí se vende. Y si no paga, hubo ida y vuelta del impuesto, complejo, ¿no? El por eso dice, no, al momento que se toma la escritura de adjudicación, fiscalmente es el hecho generador. Perdón, te voy a contradecir. Lo que dice el reglamento 214 y 215 es: deberás pagar, momento de pago, deberás pagar a los 15 días siguientes a la firma de la escritura, que en Nuevo León ya ni se requiere la firma por el juez y secretario. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos ahí también en el tintero, ¿no? Entonces, el momento de pago, como lo dice el 126, es por época de pago, pero momento de causación, el fincamiento del remate. Ese es mi punto de vista. No, lo entiendo, por eso. Yo, en mi opinión, es el hecho generador como los otorgores. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, yo me voy al INPC de la fecha del remate, a la tabla que estaba vigente en la fecha del remate, a la tarifa que estaba vigente en la fecha del remate, porque de acuerdo con el reglamento es cuando se considera. Te cambio. Regreso a mi ejemplo. Hoy se finca, pero no lo aprueba. Ya me pasó un caso, no lo aprobó porque el evaluador que protestó el cargo no fue el mismo del que hizo el avalúo del remate. El juez dice, no se aprueba el remate, se tiene que reponer. Entonces hubo impuesto de ida y impuesto de regreso. Segundo problema. Siguiente acción, no paga el postor que ganó el 90% restante. El 90% restante. Tengo un puesto de ida y vuelta como en las rescisiones, ¿no? Entonces, yo por eso lo que me quedo es con las ideas de mi maestro, porque aparte dice, Ricardo, están ahí los fundamentos en la ley fiscal. Entiendo lo que tú dices, pero es gravosísimo tomar esa postura, aparte que yo creo que difiero los fundamentos, pero yo aquí lo importante es cada quien vaya viendo cómo le va a hacer. Porque imagínense que les llega a ustedes a otorgar la escritura de que sí se está haciendo el remate aprobado con precio pagado, pero ven que anteriormente hubo un remate que se fincó y no se aprobó. Vas a calcular los 2 impuestos, o los 3 impuestos, el de ida, el de vuelta y el de ida. ¿No? Y lo que está pasando de manera absurda, que una vez adjudicado el bien a un postor o al acreedor, ceden los derechos litigiosos. Es compraventa. 2 o 3 veces. Sí, es una compraventa, pero los jueces, ¿cómo permiten esas sesiones de derechos litigiosos? Ya no son derechos litigiosos. Llega con el juez y dice, en privado, en la sombrita la celebré y la vengo a presentar para que me nombre causaliente. En Ciudad de México los jueces tienen ya todos la línea, se adjudica al primero, se otorga la escritura al primero y después hagan lo que quieran hacer después. Correcto. ¿No? Andamos sobre el tiempo, unos 10 minutos, Miguel. Sí. Y los ejemplos que traigo, los podemos compartir. Yo nada más quiero poner un tema sobre la mesa. Nomás para hacer una acotación. ¿Qué avalúo se toma en cuenta para calcular el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes en el caso de los remates? El reglamento dice que es el avalúo que se utilizó en el remate precisamente. Normalmente hay diferencia entre el valor del avalúo y el valor de la adjudicación, generalmente las 2/3 partes, o a lo mejor por una postura se subió a menos y se acortó, ya no son las 2/3 partes, pero bueno, se tendrá que pagar impuestos sobre la renta